Ya hemos visto, primeramente, para poder avanzar hacia la meta y fortalecer nuestros músculos espirituales o los músculos de nuestra fe, necesitamos, como veamos en el primer capítulo, escuchar a Cristo, entender a Cristo y exaltar a Cristo. La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 2, donde hoy vamos a continuar hablando de la importancia de tomar una decisión personal de vivir anclado y firme en Cristo o vivir a la deriva, movido por las circunstancias de la vida. Hablamos de lo importante de ocuparnos en nuestra salvación. Hablamos de lo seguro de nuestra salvación y de que Cristo es nuestra ancla. Pero hoy quiero entrar en la segunda parte del capítulo 2 de esta carta a los Hebreos, porque en esta segunda parte, para mí hay cosas que el enemigo quiere que tú no sepas. Quiero decirte algo. ¿Has visto algún comercial alguna vez que dice lo que las compañías de seguro no quieren que sepan? ¿Has visto eso alguna vez? O lo que tu banco no quiere que sepas. Muchas veces el conocimiento es poder. Por ejemplo, les voy a hacer algunas ilustraciones porque a algunos de nosotros, los cristianos, nos ha pasado eso. Por lo menos 3 cosas me han pasado a mí en la vida. Al llegar a este país, la tecnología es súper avanzada. La primera vez que me monté en un avión, esto fue lo que sucedió. Todo el mundo en un avión está callado. Y están las señoras que van para allá y para acá repartiendo algún agua y trayendo algún vasito de agua, y ahorita van a venir con más comida. Pero imagínense, un guajiro, esa es la palabra que yo uso para decir una gente del campo, por primera vez montado en un avión, y yo quería que me dieran un poquito de agua porque estaba un poco asustado. Y entonces yo hacía esto, pero no me veían y volvía a bajar la mano. No me veían y volvía a bajar la mano porque me daba pena decir: señora, venga acá. Para después darme cuenta, terminé el avión y le hice esta historia a alguien. Me dice: no, hijo, encima de ti había un botón, y si tú apretabas ese botón, la señora venía a tu asiento y sabía quién tú eras y dónde tú estabas sentado. ¡Ah! ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que por usted no saber, no usa cosas que tiene a su disposición. Por ejemplo, aquí me ve a mí cuando empezaron esto de los teléfonos. Ahora yo tengo mi teléfono y los videos míos se veían muy estrechos así. Y yo veo que a otra gente se le ve ancho. Hasta que llega una de mis hijas y me dice: papá, préstame acá el teléfono. Sabe que tienes esto bloqueado. Si desbloqueas esto y aprietas este botón, ya el teléfono se vira. Ahora puedes ver el video grande. La función estaba ahí. Lo único que yo no sabía, que tenía la oportunidad de hacer eso. Estas son cosas sencillas de la vida, que uno pierde ciertos privilegios y ciertas funciones por no saber. Pero en el mundo espiritual hay cosas que tú y yo como cristianos debemos saber, que están en nuestro manual, que es la Biblia, que el enemigo no quiere que tú sepas para que sigas pasando trabajo en la vida cristiana. Y hoy en Hebreos capítulo 2 quiero que abramos la Biblia para mirar por lo menos 3 cosas que Cristo hizo por ti, que Cristo ha hecho para ti, que están a tu disposición y que el enemigo de tu alma no quiere que tú sepas o que tú recuerdes, porque mientras tú no las tomes vas a estar pasando trabajo. Listo. Le he titulado a este sermón: avanzando en la victoria de Cristo. Nosotros no hemos ganado ninguna victoria, ¿está claro eso? La victoria la ha ganado Cristo. Y si quiere abrir en Hebreos capítulo 2, vamos a estar leyendo del verso 14 al verso 18. Pero quiero contarles una historia que muchos conocen, que está en el Antiguo Testamento. Porque esta historia fue un tipo de Cristo. Pastor, ¿qué es un tipo de Cristo? Un tipo de Cristo es cuando un personaje del Antiguo Testamento entra en un hecho, en un evento o en una ocasión que es algo que solo apunta a lo que Cristo venía a hacer. ¿Cuántos conocen la historia del gran gigante que se llamaba Goliat y el joven pequeño que se llamaba David? ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Hemos oído un montón de sermones predicados que tú tienes que vencer a tus gigantes y que tienes que agarrar 5 piedras y que si una piedra es la oración y que si una piedra es el ayuno, yo no sé.
Y eso se llama interpretación alegórica. Pero lo que quiero hablar hoy es que miremos la historia de David y Goliat no como una interpretación alegórica, sino como un tipo de la victoria de Jesucristo. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, escuchen bien, iglesia, fue porque David llegó al campo de batalla y un ejército enemigo, los filisteos, estaban amenazando al pueblo de Israel. Y en el tiempo del pueblo de Israel, muchas veces las batallas no se libraban ejército con ejército. En algunas ocasiones el ejército seleccionaba a un peleador para que peleara con un peleador del otro ejército, y con la victoria de uno de ellos tenía para que la victoria fuera para todo el pueblo. ¿Entienden el punto ya? ¿Ven para dónde vamos? Cuando David enfrentó a Goliat, la libertad de Israel dependía de un hombre, David. Y David enfrenta a Goliat en el nombre de Jehová y lo vence. Y con la victoria de David, todo Israel tuvo ¿qué? Victoria. Con la victoria de David, todo Israel tuvo seguridad. Con la victoria de David, el pueblo podía tener paz. ¿Entiende el punto? Aquí está. El pueblo no tenía que pelear contra Goliat. Todo era suficiente si David podía vencer. Muchas veces, quiero decirte esto, tú y yo no sabemos que ya alguien peleó por nosotros. Lo cantamos, Él pelea por nosotros, ángeles alrededor, pero después nosotros empezamos a pelear. Y lo que quiero decirte es, el enemigo lo que no quiere que tú sepas que Él está vencido. Vamos a leer un poco en Hebreos, capítulo 2, verso del 12 al 18, y leyendo 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos padecieron de carne y de sangre, Él también padeció de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte aquel que tiene o que tenía el imperio de ¿qué? De la muerte. Esto es, ¿a quién? Anote esa palabra. Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que se socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Quiero que marque 3 palabras en estos versos que hemos leído. Número 1, marque la palabra diablo. Número 2, en el primer verso, en el verso 14, ¿marcó la palabra diablo ya? En verso 14. Número 2, marque en el verso 18, en el verso 17 la palabra pecado. Y número 3, marque en el verso 18 tentado. 3 palabras. ¿Cuál es la primera? Diablo. ¿Cuál es la segunda? Pecado. ¿Y cuál es la tercera? Tentado. ¿Saben? El escritor de la carta a los Hebreos nos viene hablando de que Cristo es superior a los profetas, que Cristo es superior a los ángeles, que la salvación que tenemos en Cristo es digna de disfrutar. Pero hace un paréntesis para decirnos lo que Cristo hizo por nosotros y las implicaciones que esto tiene. Un poco antes nos explica que se hizo hombre, que vivió entre los hombres, que vivió como humano, que murió, que por la gracia de Dios muere para salvarnos. Pero hay 3 cosas que implica su victoria, que muchas veces el diablo no quiere que tú sepas. La primera cosa tiene que ver con el diablo. La segunda tiene que ver con el pecado, y la tercera tiene que ver con la tentación. Son las 3 cosas con las que tú y yo luchamos. Todos nosotros tenemos un enemigo espiritual que la Biblia le llama diablo, que es el enemigo de las almas.
Y tú y yo tenemos que entender en qué posición estamos, los derechos que tenemos. Tenemos que abrir el manual y saber que nosotros tenemos ciertos poderes que si ignoramos no usamos. Y si no usamos, perdemos. Segundo, la segunda cosa con la que todos luchamos es el pecado. Todos nosotros luchamos a diario con el pecado. Pablo en Romanos capítulo 7 dice: el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer el bien encuentro que hago el mal, y es el pecado que mora en mí. ¿Lo conocen? Este pasaje bíblico. Y la tercera cosa con la que luchamos es la tentación. La tentación no es pecado. La tentación es ese deseo interno de pecar. Tenemos luchas espirituales con el diablo. Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Quiero que entiendas hoy una verdad de tu lucha espiritual. Número 2, tenemos luchas con el pecado. Y número 3, tenemos luchas con las tentaciones. Tal vez tú dices: pastor, yo las tengo todas ahora mismo. Quiero que escuches lo que la palabra de Dios dice de ti. Quiero que escuches lo que tienes, que a veces ignoras, y por ignorarlo no lo estás aprovechando. ¿Estás listo? Número 1. La primera cosa que dice este pasaje que tenemos, según el verso 14, dice: así, por cuanto los hijos padecieron carne y sangre, él también padeció lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿a qué? Al diablo. Número 1, lo primero que tú y yo tenemos en Cristo es victoria sobre el diablo. ¿Lo crees? ¿Seguro? Anótalo. Victoria sobre el diablo. En la cruz Cristo ganó una victoria sobre el diablo. Pastor, ¿y por qué yo tengo tanta lucha espiritual? ¿Por qué yo tengo a veces tantos malos pensamientos? Pastor, ¿por qué en mi casa yo siento que el diablo está robando la paz? ¿Cómo puedo usar y aprovechar de esa victoria espiritual que haya sido ganada para mí? Te voy a dar por lo menos 3 versículos, 3 verdades bíblicas de cómo aprovechar y apoderarte y tomar esa victoria que ya fue ganada. Tú no tienes que pelearla, tú tienes que tomar la victoria. Una vez un hermano le digo: hermano, ¿qué haces aquí dándole una al diablo? Y yo: no me digas, estás haciendo doble trabajo, porque Cristo le dio una mejor que la que tú le puedes dar, y ya esa vale para ti. ¿Entienden eso? Y a veces nosotros decimos: ay, número 1, ¿quiere anotar esto? No ignores sus acechanzas. Muchas veces los cristianos ignoran el mundo espiritual e ignoramos que el diablo es real. Y a veces lo que está pasando en el hogar, en la familia, en los hijos, muchas veces es influencia del enemigo. Dice la palabra de Dios: no ignoréis, 1 Pedro 5, 7 al 9. Dice la palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. ¿Quién? Cristo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Quiero que entiendan esto. Dice: como león rugiente. El diablo no es un león rugiente. Él imita ser un león rugiente. Y si tú ignoras que hay un mundo espiritual y abres las puertas de tu vida a cosas del enemigo, posiblemente entonces sí vas a estar en problemas. Pero él está vencido. Solamente no debes ignorar sus acechanzas. Número 2, en la lucha espiritual que ya Cristo ganó: no creas sus mentiras. La palabra del Señor enseña que el diablo es padre de mentira. Muchas veces en tu mente, en tu cabeza, te han puesto mentiras que no son de Dios, son del enemigo. Y cuando tú le crees la mentira al diablo, tú has caído en problema. Y alguien que está vencido te ha puesto bajo su dominio. No dejes que alguien que está vencido te quite tu victoria. El diablo es padre de mentira desde el principio, la Biblia lo enseña. Pero si usted recuerda a Jesucristo, el diablo vino donde estaba primero en Edén. En Edén, en Génesis capítulo 3, el diablo viene con mentiras a la serpiente. Padre de mentira. Perdón, en la serpiente a Eva. Padre de mentira. Mentira. Sabe Dios que el día que comas del árbol, tus ojos serán abiertos. Y ahora está la tercera voz, la voz del diablo, metida entre la voz de Dios y la voz del hombre. El diablo está metiendo su voz para engañar a la mujer. ¿Cómo terminó la historia? El pecado. Ahora hubo un segundo Adán
que fue tentado en todo, pero no pecó. Y eso lo vamos a ver cuando avancemos más en el libro. Cuando después de 40 días en el desierto tuvo hambre, el diablo vino con la misma mentira. Y la mentira no era que si podía convertir el pan, las piedras en pan. Tampoco la mentira era que si se tiraba Dios lo recogía. La mentira era que si era o no el Hijo de Dios. Y en cada tentación le dice: si de verdad tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si de verdad tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Jesucristo sabía que Él era el Hijo de Dios, pero el diablo está tratando de meter una mentira para dudar de quién tú eres. ¿Sabe que eso es lo que el diablo está haciendo hoy? Tratando de hacer que tú dudes de lo que Dios dice de ti. Y cuando tú estás en tu vida espiritual y crees mentiras del enemigo, quiero decirte, le estás dando poder a un muerto, a uno que está vencido, sobre ti, que eres un vencedor. Por ejemplo, Juan 8:44 dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto es hablando Cristo a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre hacéis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? De mentira. Pastor, ¿cómo puedo mantenerme firme en la victoria que Cristo me dio? Número 1, no ignore las acechanzas del diablo. Número 2, no le creas ni una de sus mentiras. Que Dios no te ama, que Dios te ha abandonado. Dile: mentira. En la cruz demostró que me ama. Que voy a acabar con tu familia, que voy a hacerle daño a los tuyos. Mentira. El ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Que tu futuro es incierto, que no sé lo que va a pasar contigo y ahora qué va a hacer Dios. No, mentira. Mi futuro está en sus manos, porque Él es el Dios de la historia. Por último, pastor, ¿cómo puedo disfrutar esa victoria que tengo en Cristo? La tercera cosa que quiero decir: no le des lugar. No le des lugar. Muchas veces el enemigo hace contigo lo que tú le permitas. Alguien dijo: lo que tienes hoy es lo que toleraste ayer. Lo que toleras hoy es lo que tendrás mañana. Cuando tú le das espacio al diablo y espacio al enemigo, miren, él está vencido, pero está herido de muerte. Todavía no está terminado. Sabe que le queda poco. No le des lugar. Pastor, ¿cómo le doy lugar al diablo? Cuando tú abres espacio en tu vida espiritual para hacer aquellas cosas que no agradan a Dios, que no vienen del Señor. El apóstol Pablo lo escribe en Efesios cuando dice de esta manera: por lo cual, desechando toda mentira. La mentira le da lugar al diablo. Habrá verdad los unos con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Cuando tú te explotas en ira, estás abriendo una ventana poderosa para que el diablo haga daño a tu familia. Y lo que tú dices con tu boca, después te arrepientes con tu corazón, pero el daño está hecho y el enemigo trabaja en la mente de aquella persona que tú has ofendido. No le des lugar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso significa que cuando tú mantienes a una persona ahí en el anzuelo, en el gancho, ahí tratando de hacerle sufrir hoy y mañana y pasado, dice: no le deis lugar al diablo. Hay muchas cosas más. Dice: el que hurtaba, que no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Cuando tú empiezas a hacer cosas que no agradan a Dios, dos cosas pasan en tu mundo espiritual. El Espíritu Santo se empieza a contristar y el diablo empieza a ganar terreno. ¿Pero por qué? Si Cristo ya lo venció. Porque nosotros ignoramos esto. Número 1, ignoramos sus acechanzas, creemos sus mentiras y le abrimos la puerta. Cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, su victoria es tu victoria. No tiene por qué alguien que está vencido hacerte sentir a ti derrotado. Y eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Cuando en tu lucha espiritual tú eres victorioso, porque el enemigo está vencido. Amén. Segunda cosa que el escritor nos dice que tenemos en la victoria de Cristo. Número 1, tenemos victoria sobre el enemigo. Pero número 2, algo súper poderoso, y es la segunda cosa con la que tú y yo batallamos.
Y es victoria sobre el pecado y sus consecuencias. Otra de las cosas que Cristo ganó en la cruz para nosotros fue victoria sobre el pecado y sobre sus consecuencias. Pastor, ¿qué significa esto? Dice la palabra del Señor que la consecuencia del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 3:23 dice que todos nosotros ¿qué? Hemos ¿qué? Pecado. Entonces, si todos pecamos y la paga del pecado es muerte, nosotros merecíamos ¿qué? La muerte. Pero hay algo interesante. La palabra muerte significa dos cosas: muerte física, separación del cuerpo y del alma, y muerte espiritual, separación tuya de Dios. El pecado nos mantenía alejados de Dios. Con la victoria de Cristo nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, y ahora eso es que estamos vivos espiritualmente. Y ya el pecado no nos puede tener más muertos espiritualmente, porque ahora yo tengo vida con Cristo. ¿Para qué me sirve eso, pastor? Si quiere, alabe al Señor por eso. ¿Para qué me sirve eso, pastor? Quiero enseñarte esto. Alguien que está condenado a muerte jamás podrá privar a los que tienen vida eterna de disfrutarla. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos que yo tengo vida en Cristo y que el efecto del pecado, ya yo no estoy condenado al infierno, ya yo no estoy muerto espiritualmente, ya eso no tiene lugar contigo. Eso te priva de disfrutar. Dice que el diablo nos tenía esclavizados por temor a la muerte. ¿Saben lo que hizo Cristo? Cristo nos dio vida. ¿Saben que vino el enemigo? Dice Juan 10:10. El enemigo no viene sino para ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo en la cruz te da esto: vida. No dejes que uno que está condenado a muerte te prive de disfrutar tu vida espiritual. Tú tienes vida. Tú tienes el botón para llamar al Padre Celestial. Tú tienes el poder para vencer, para vivir una vida abundante. ¿Por qué dejas que el enemigo te la robe y te lo quite? ¿Por desconocimiento? No. Tú tienes vida. Quiero que sepas esto. Dice la palabra del Señor, nos libró de la esclavitud, del pecado. Muchas veces tú luchas con el pecado y te está esclavizando. Y hay cosas de las cuales no te has podido soltar. Y hay cosas que tú sabes que están mal y sigues en ellas, y sigues en ellas, y sigues en ellas. Hoy quiero decirte, con la victoria de Cristo también hay victoria para que tú salgas de ese pecado, para que tú salgas de esa condición, para que tú salgas de ese estilo de vida. La victoria de Cristo es suficiente. Quiero leer algo que dice Romanos, por ejemplo, 3:25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados del pasado. Otra de las consecuencias del pecado es que el pecado del pasado a muchos todavía le martilla. Tus errores que cometiste en el pasado, muchos están ahí. ¿Cuántos han visto las noticias en estos días? Tenemos a un juez que fue nombrado a la Corte Suprema, ¿verdad? Que se le está acusando de un hecho que supuestamente cometió. ¿Cuántos años hace? 30 años atrás. Y hoy le están tratando de acusar por ese pecado o por esa cosa. Suponiendo que fuera verdad, eso iba a destruir su carrera. Suponiendo que sea mentira, de todas maneras ha sido una tensión. Porque sacar cosas del pasado afecta tu presente y también tu futuro. ¿Saben lo que el enemigo quiere hacer? Lo mismo. El diablo quiere sacar tu pasado
y decirte: tú eres un fracasado, tú no sirves para nada, tú crees que tú puedes servir a Dios, tú crees que tú puedes hacer esto, tú crees que tú puedes hacer lo otro, tú crees que tú puedes hacer lo otro. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Cuando Cristo murió en la cruz y tú viniste a Él, tu pasado quedó atrás. En Cristo eres nueva criatura. No dejes que el pecado de tu pasado controle lo que está pasando contigo en el presente y lo que Dios puede hacer contigo en el futuro. Es importante que tú sepas que tu pasado para Cristo ya no cuenta. Pastor, pero lo que a mí me pasó en el pasado, ponlo a Cristo, que Él lo sana y Él te transforma. No dejes que el enemigo te prive de experimentar la libertad en Cristo en el presente, porque tú todavía estás atado al pecado. Por último, se nos está acabando el tiempo. Quiero ir a la tercera palabra. Y no solamente victoria. Hay otro verso bíblico que no quiero irme. En Romanos mismo, ahí mismo en el capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más a qué. Tú no tienes que servir al pecado, porque Cristo murió por ti para eso. En Colosenses 1:13 dice: del cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado. ¿Qué? ¿Saben lo que hizo Cristo? Me gusta esto. Nos ha librado de la potestad del diablo y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Cuando era pequeño, cuando era niño, jugábamos un juego que era el juego de las patrullas. No sé cómo le dicen ustedes. Me imagino que ustedes lo jugaron también. La idea era que si a ti te capturaban el contrario, tus amigos tenían que venir y burlar al contrario y agarrarte por la mano y llevarte hacia el otro equipo. ¿Saben lo que hizo Cristo? Cristo vino, venció al diablo y te tomó a ti y dijo: te vas de aquí porque ahora eres de los míos. Muchos de nosotros todavía creemos que el diablo tiene autoridad sobre nosotros, el pecado tiene autoridad sobre nosotros, cuando Cristo venció y nos trasladó a su equipo. Estamos en el equipo campeón. Por último, porque ahora sí vamos a terminar. Pastor, pero yo sé que tengo victoria sobre el pecado. Yo sé que tengo victoria sobre Satanás, pero todavía sigo luchando con muchas tentaciones. Pastor, no tienen que ser tentaciones. A veces la gente cree que tentaciones son solo tentaciones sexuales. No, hay muchas tentaciones que están batallando contigo. Por ejemplo, tenemos la tentación de abandonar la carrera, de tirar la toalla, de no seguir adelante en el matrimonio, de no seguir adelante en la crianza de los hijos, de no seguir adelante en la vida cristiana. Tenemos estas tentaciones, ¿sí o no? Tenemos la tentación de decir: no sé si ha valido la pena, yo creo que dejo esto aquí mismo. Tal vez tú has venido acá con esas tentaciones hoy. Tenemos la tentación de desobedecer a Dios, porque aparentemente lo que el mundo, el diablo y los amigos me están proponiendo parece mejor que lo que Dios tiene para mí. Y tenemos la tentación de salirnos de su voluntad y de probar lo que otro nos está diciendo. Tal vez tú has venido aquí con esa tentación. Tenemos la tentación de pecar. Tenemos la tentación, y si usted ha tenido esa tentación alguna vez, levante su mano y los demás cierren los ojos, de pagar mal por mal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pastor, pero en el Antiguo Testamento dice que ojo por ojo y diente por diente. Y eso es lo que yo hago. Yo soy muy Antiguo Testamento. Hay un nuevo pacto en Cristo. Hay un nuevo pacto en Cristo. Y es el pacto que el Señor hizo por gracia. Pero tenemos la tentación, ¿sí o no?, de pagar mal por mal. Ahora mismo usted mismo posiblemente esté aquí pensando: pues mira, que yo se la tengo preparada. ¿Saben cuál es otra gran tentación que tenemos? Tenemos la tentación de hacer las cosas nosotros solos en nuestra fuerza y no en la fuerza de Dios. De intentar y no logramos porque lo hacemos en nuestra propia fuerza. Y luchamos con la tentación, ¿sí o no, iglesia? Pero quiero decirte algo más. Con la muerte y la victoria de Cristo también hay victoria sobre la tentación y en medio de la tentación. Apunta a esto. ¿Hay solución para mí, pastor, que estoy siendo tentado constantemente? Sí. ¿Cuál es? Hay socorro que viene del Señor. Solo tienes que clamar. Sí, pastor, sí.
Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:13. Y no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Diga esto. Pero fiel es ¿quién? Es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Hey. Si clamas a Él en medio de la tentación, Él te puede socorrer y tú no tienes que ceder, porque la muerte de Cristo en la cruz ganó victoria también para cada una de nuestras tentaciones, porque Él fue tentado en todo para poder socorrer ahora a los que son tentados y han creído en Él. Esa es la promesa que tenemos y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas, y eso es lo que hoy yo quiero que tú sepas. Cuando Cristo murió en la cruz, resucitó y está vivo, está disponible en medio de tu tentación. 3 cosas que nos garantiza a nosotros la victoria de Cristo. Número 1, victoria sobre ¿quién? Sobre el diablo. ¿Puedo decir amén? Número 2, victoria sobre el pecado y ¿qué? Y sus consecuencias. Pastor, yo estoy luchando con el pecado. Ríndete a Cristo y verás la victoria. Y número 3, victoria sobre ¿qué? Sobre las tentaciones. No tienes que seguir cediendo y luchando solo. Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, porque Él también fue tentado en todo. ¿Para qué me sirve esto, pastor? Quiero decirte, en Cristo tú no eres víctima, tú eres vencedor. En Cristo no somos víctimas, somos vencedores, porque no es nuestra victoria, sino es su victoria que se adjudica a nosotros. No estamos llamados a enfrentar nuestros gigantes, ya Cristo los venció por nosotros. Debemos disfrutar la victoria. Quiero cerrar con esta ilustración, y es la ilustración del rey que salió a la guerra. El rey salió a la guerra, y cuando el rey fue a la guerra, ya los músicos pueden pasar si quieren. Cuando el rey fue a la guerra, el pueblo, las mujeres y los niños se quedaron en la ciudad temerosos, esperando un mensaje. Si el rey ganaba, los mensajeros vendrían atrás diciendo: el rey tuvo victoria, podemos vivir confiados en su victoria. Pero si el rey perdía, los mensajeros regresarían diciendo: el rey ha perdido, estamos en problema, cada cual salve su vida. Quiero decirte esto: el rey nuestro ha vencido. Él ganó la victoria. Y yo estoy aquí hoy como un mensajero para decirte: nuestro Rey Jesucristo ha ganado. En Él tenemos victoria, y en su victoria podemos tener paz y vivir avanzando hacia la meta en la victoria de Cristo. Amén.